hemos titulado para el día de hoy el sermón al corazón me hiciste tanto alto. Bien. El título de una canción, o la letra de una canción. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del endurecimiento del corazón. Cómo cuando el corazón se endurece, sucede ciertas cosas en la vida que nos impide hacer la voluntad del Señor. Esta mañana vamos a mirar 4 pequeños milagros en el estudio de Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 24 en adelante, para poder entender, mirar de cerca, en qué consiste. Pastor, pero suena muy negro, pastor. Pastor, ¿qué tal? ¿Tanto solo empujar, pastor? Casi siempre que pensamos en el corazón de nuestra mente se remonta a los tiempos cuando Moisés quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés va donde Faraón y le dice: el Señor ha dicho que dejes ir al pueblo para que salga de Egipto hacia la tierra prometida. Está saliendo bien negrito, pastor. La luz. No sale la transmisión. Sí. Delante salió, pero ahí se congeló. Otra vez, ya no tiene cable. Chica el cable. Este de acá. No tenemos otro, ¿no? Pero de repente es este. Igual en la sala de transmisión porque está en audio. En audio. Yo justo te iba a mandar el de eso, pero yo se lo mandé a Josué. Ah, se ve feo la eso. Pero no me responde. Justo te iba a mandar esto. Yo no sé hacer eso, ¿no? Yo cuando tuve que hacer. Le acabo de mandar a Josué, pero tampoco no me respondió. ¿Ves? Su corazón se endureció. Dice Marcos 6:52. El que se cae. Que aún No he no visto habían otro cable. invertido lo de los panes, que decían de la alimentación de los judíos, por cuanto estaban endurecidos su corazón. No, eso es por dentro, cholo. El Señor les va a decir: Ya me vi como colores. no entendéis ni comprendéis. Recién ahorita lo he visto. Después que el Señor resucitó, en el versículo Después cuando lo saque 14, se queda. va a decir que finalmente se apareció a los 11, ¿Qué hago? ¿Corto la transmisión? estando ellos sentados a la mesa. Para que salga de agua. Pero está saliendo audio. Sí, está saliendo audio. Supuestamente fue Vemos entonces que el problema por esto. del endurecimiento del corazón Ay, ese ¿Y qué sabes de cómo se llama? De las transmisiones por Facebook, en video. Puede ser, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Sabes? Su incredulidad y su dureza de corazón. Y yo me pregunto si nosotros también no sufriremos del endurecimiento del corazón. Si algún momento en la vida no estaremos pasando poquito a poquito. No sale, ¿no? No sale. Te conviene. Quisiera que traslademos el concepto de También corazón lo perdimos. Si hay algún médico o hay alguna persona que sufre de corazón, ¿Lo vuelvo a hacer de nuevo? ¿a qué me voy a ver? Es que vas a cortar la... Pero no está saliendo tampoco. Sí, es el cableado. Checa bien el cable. Que le saco nomás, ¿será esto? Sí, no, sí, porque lo otro que se puede hacer es después colgarlo de acá. Sí. Sí, sácalo nomás, como está grabando,
Si es que sale cortado en la nota, lo dejamos ahí donde estamos cargando ahí. Voy a grabar. Lo que voy a ver si te puedo hacer esto. Sucede, el corazón empieza a latir aceleradamente, no necesariamente porque esté enamorado de mi esposa, sino porque late a veces produce tos. Son síntomas característicos de que algo no está caminando bien en el corazón. Cuando sucede esto es porque normalmente hay mala circulación. Y la mala circulación afecta la mente de diversas formas, dolor de cabeza, migrañas, y eventualmente, si la cosa no se trata, puede producirse un derrame cerebral. Todo causado por una mala circulación, algo feo, el órgano tan precioso que se llama el corazón. Ahora, cuando se produce un derrame, ¿qué efectos tiene un derrame? ¿Qué consecuencias tiene un derrame? El derrame cerebral, por una mala circulación en el organismo, tiene la característica que ¿Cómo sabe que es cable? Sí. puede cableado totalmente, Mal conectado o el que el cable ¿está bien? la persona pierde la capacidad de hablar bien, de pensar Este es acá, ¿no? pierde la No sé, yo capacidad nunca he hecho eso. de leer. Todo eso se produce cuando hay un problema de ahora, con esos métodos, Delante de la le puse a volver esto y se arrancó. Y que responden a la situación espiritual de los discípulos, que como dice el Marcos 6, cuando los hemos leído, tenían el corazón endurecido. Para tener un beneficio a la persona que está recibiendo el milagro, sino que está por muestran un aspecto de lo que significa el corazón endurecido uno con otro. Así que vamos a mirar rápidamente estos 4 milagros y en cada milagro vamos a encontrar un llamado que Dios nos hace, un llamado particular que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. El primer llamado es el llamado a abrir el entendimiento. A abrir el entendimiento. Es el primer llamado que encontramos. Del capítulo 7 de Marcos a partir del versículo 24 al 30 y lo voy a leer para que entendamos en qué consiste este milagro. Dice así Marcos 7:24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón
y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este es el primer milagro de mensaje. ¿En qué consiste? En que hay una niña que está poseída por un espíritu inmundo y la madre viene a pedir que el Señor libere a esa niña. Ahora, el próximo domingo, el último milagro que vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, en el mes de julio, va a ser el milagro del endemoniado gadareno, cómo el Señor liberó a este endemoniado. No voy a tomar mucho tiempo ahora para explicar todas las implicancias espirituales de lo que significa una posesión demoníaca o de lo que significa ser obsesionado, oprimido por los espíritus demoníacos. Lo que sí voy a decir es que esa es una realidad. No podemos negar la realidad de las huestes espirituales. No podemos negar que existen las ataduras espirituales y que existen problemas demoníacos. Pero con el mismo énfasis tengo que decir que tampoco estamos llamados a ver demonios por todas partes. Y lo digo con meridiana claridad porque hay creyentes que les gusta más hablar de los demonios que hablar de Cristo. Hay creyentes que ven demonios por todas partes y que creen que los demonios están allí para fastidiar y molestar a los creyentes y se pasan todo el tiempo hablando de demonios en vez de predicar a Cristo. Los demonios han sido vencidos en la cruz del Calvario y no hay vuelta que darle a ese tema. Así que lo digo con meridiana claridad y espero que el próximo domingo, cuando veamos este tema, hablaremos un poquito más. Sus oraciones serán muy apreciadas porque nunca es fácil hablar de este tema. Pero aquí hay una mujer que sufre porque tiene a una hija con problemas espirituales. Ahora, el milagro nos dice que el Señor se levanta y va a una región de Tiro y de Sidón. Era una región gentil, era un pueblo gentil. El anhelo del Señor había sido estar con sus discípulos, estar con ellos. Esto era algo muy característico del Señor. Ya Lucas dice que el anhelo del Señor era estar con sus discípulos en un tiempo privado, tal vez para orar, tal vez para conversar o tal vez apartarse de la multitud por alguna circunstancia. Lo cierto es que aunque Él quiere estar a solas, no puede escapar de ser visto y hay una mujer que se entera que el Señor está por allí. Probablemente esta mujer había escuchado acerca del Señor. Probablemente había escuchado que el Señor acababa de alimentar a una multitud de 5,000 personas. Y esta mujer que escucha de Él viene al Señor. Nos dice el evangelista que tiene una hija que estaba poseída por un espíritu inmundo. Ahora, podemos imaginar lo que este espíritu inmundo estaría haciendo con esta niña. Probablemente estaría revolcándola, probablemente estaría maltratándola físicamente, y podemos imaginar el dolor y la frustración de una madre al tener una hija con un problema espiritual tan serio como este. Así que ella no pierde tiempo y va inmediatamente donde Jesús y le pide que el Señor libere a esa niña. Ahora, el versículo 26 nos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Esto es importante. Tiene una importancia. Marcos podría haber obviado decir de dónde era la mujer. ¿Qué interés tiene o tenemos en saber de dónde era la mujer? Hay un interés. Porque nos dice la Escritura que esta mujer era gentil. No era judía. Es más, era doblemente gentil. Porque era griega de ascendencia, pero sirofenicia de nación. Entonces,
Marcos está usando unas pocas palabras para describir una situación y dar una enseñanza, no solo a los discípulos, sino también a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuánta sangre judía hay en una mujer gentil? Nada. Era doblemente gentil. ¿Cuánto conocimiento tendría un gentil del Mesías? Probablemente muy poco. Nada o casi nada. Algo habría escuchado del Mesías. ¿Cuánto conocimiento tenían los discípulos del Mesías? Mucho. Pero no tanto como ellos pensaban. Ellos conocían la Torá, conocían la ley, sabían acerca del Mesías, pero el Señor les va a demostrar que todavía tienen el corazón endurecido porque no han abierto su entendimiento a la verdad del Señor. En esas circunstancias, esta mujer viene y le dice al Señor, rogándole que eche fuera de su hija al demonio. Y entonces viene la respuesta del Señor Jesús en el versículo 27 y le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y uno diría a simple vista, ¿por qué el Señor responde tan duramente a esta mujer? ¿Cómo es posible que el Señor le diga a esta mujer, mira, primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Otras versiones traducen echarlo a los perros. Otras versiones traducen echarlo a los cachorros. A primera vista parecería que el Señor está insultando a esta mujer y le está diciendo, yo he venido para la nación de Israel y tú como mujer gentil, de ahí la importancia de saber que se trataba de una mujer gentil, no mereces los panes que son para los hijos. Y aparentemente es una respuesta dura, pero lo que el Señor le está diciendo a la mujer es la prioridad la tiene la nación de Israel. Pero además de eso, y aquí viene la enseñanza, lo que el Señor le está diciendo a esta mujer es, te estoy dando la oportunidad de responder en fe a tu pedido. Te estoy dando la oportunidad de que tú puedas entender, abrir tu entendimiento y responder en fe ante la petición que me estás haciendo. La respuesta de Jesús no es una respuesta de maltrato, es una respuesta para darle a la mujer la opción de responder. ¿Y qué hace la mujer? Cualquiera de nosotros diría, con esa respuesta me doy media vuelta y me voy. Si el Señor me está diciendo que la prioridad es Israel y que no tengo derecho a comer del pan que cae de la mesa, me doy media vuelta y me voy. Pero mira cómo responde la mujer en el versículo 28. Le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué está mostrando esta mujer? Una fe increíble en Jesús. No se da media vuelta, sino que responde a la demanda del Señor, abriendo su mente, su entendimiento y respondiendo en fe. Ahora, aquí hay una enseñanza y aplicación para nosotros, porque cuántas veces el Señor, ¿verdad?, viene a nosotros y nos hace una demanda de servicio, de entrega, de fidelidad. Y a veces su demanda es dura, a veces su palabra es dura. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos damos media vuelta y nos vamos. En vez de abrir el entendimiento a lo que el Señor nos dice y responderle en fe. Esta mujer entendió lo que el Señor le estaba pidiendo, lo que le estaba diciendo. Y entonces se produce el milagro. Dice el versículo 29, por esta palabra, ¿palabra de quién? No sabemos si es la palabra de o la palabra de la mujer que creyó. Por esta palabra ve, el demonio
ha salido de tu hija. Y entonces se produce el milagro y esta mujer descubre que el demonio había salido de esta niña. Ahora, ¿qué tiene de particular este milagro? Que es un milagro que se hace a la distancia. A la distancia. El Señor no fue donde la niña endemoniada. El Señor no dijo una sola palabra, no la tocó, simplemente hizo una declaración y el milagro se produjo. Ahora, ¿con qué otro personaje del Nuevo Testamento se produce un milagro parecido? ¿Te acuerdas? Con el siervo del centurión, efectivamente. ¿Qué tienen en común esta mujer y el siervo del centurión? Que ambos eran gentiles, muy bien. ¿Y te acuerdas lo que el Señor dice al final cuando sana al siervo del centurión y que lo deja evidenciado también en este milagro? El Señor va a decir, no he visto tanta fe en Israel. Los discípulos del Señor tenían mucho conocimiento, pero poca fe. Tenían el corazón endurecido. Esta mujer tenía poco conocimiento, pero mucha fe. Y lo que el Señor está queriendo decirle a los discípulos, y nos lo dice a nosotros, si nosotros tenemos el corazón endurecido, seremos incapaces de abrir el entendimiento y aplicar la fe que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida. Hay un segundo llamado, en un segundo milagro. Es el llamado a abrir los oídos. El milagro aparece en el versículo 31 de Marcos 7. Es el milagro o el llamado para abrir los oídos sordos. ¿Recuerdas lo que dijimos al comienzo? Cuando el corazón, hay un problema en el corazón, no hay capacidad de pensar bien, si es que hay parálisis, no se escucha bien. Capta eso, por favor. ¿Qué dice este milagro? Mira el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efatas, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí hay algunas diferencias con el milagro anterior. En primer lugar, el Señor sale de la región de Tiro y va pasando por la región de Decápolis. Aquí ya no es un sordo que viene, aquí lo traen. Dice el versículo 32, le trajeron un sordo y tartamudo. Evidentemente una persona que tenía problemas para escuchar y que no podía hablar bien. Le ruegan que le ponga la mano encima, porque en aquella época se creía que con solo tocar al enfermo podía salir poder de una persona para sanar al enfermo. Y lo traen para que el Señor lo toque. ¿Qué hace el Señor? Versículo 33 dice que lo toma aparte de la gente y ahora empieza un procedimiento para la sanidad del sordo por demás extraño y raro. Mira todos los pasos que hay antes de que se produzca la sanidad. Lo toma aparte de la gente, en primer lugar. En segundo lugar, dice que mete los dedos en las orejas de él. En tercer lugar, dice que escupe. No se nos dice si escupe en las orejas, si escupe en el barro y hace lodo. Algunas versiones tratan de poner que escupió en el lodo. La Reina Valera no nos dice dónde escupe. Cuarto lugar, tocó su lengua. Quinto lugar, levanta los ojos al cielo.
Sexto lugar, gime. Y recién dice entonces, sé abierto. Y dice el versículo 35 que al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua. Pregunto, ¿por qué razón el Señor tuvo que hacer todo un procedimiento de 6 pasos antes de que se produjera el milagro? ¿Acaso el Señor no podía haberlo tocado, haber dicho como sucedió en el milagro anterior y que el milagro se produjese inmediatamente? Claro que sí. Él podía haberlo hecho. Sin embargo, está queriendo darle una lección a los discípulos que, vuelvo a repetir, tenían el corazón endurecido. ¿Cuál era la lección? Que muchas veces, antes de poder escuchar lo que Dios quiere decirnos, tenemos que pasar por un proceso hasta que nuestro corazón se ponga blando para poder captar aquello que Dios quiere decirnos. Sin lugar a dudas, el Señor estaba dándole un mensaje a los discípulos. Quería enseñarles de manera práctica su poder, pero quería dejarles una lección espiritual muy importante. ¿No te ha pasado que a veces empieza en tu vida ese proceso de endurecimiento del corazón y Dios te habla y tú no escuchas? Y Dios te vuelve a hablar y tú no prestas atención a lo que el Señor te dice. Y Dios te muestra su voluntad, pero tú quieres hacer tu voluntad. Y tienen que pasar varios pasos hasta que finalmente el Señor te haga reaccionar y tus oídos espirituales puedan abrirse. Qué interesante, porque el versículo 35 dice que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y podía hablar bien. El Señor nos llama a abrir nuestros oídos espirituales, a que sean abiertos por el poder de su palabra. Pero si el corazón se ha endurecido, va a ser muy difícil que tú puedas captar el mensaje de Dios para tu vida. Hay un tercer llamado en este contexto, y es el llamado a guiar a otros. Está ahí el milagro de la alimentación de los 4,000 personas, que es un milagro distinto al de Marcos capítulo 6, cuando se habla de la alimentación de los 5,000. Son dos grupos distintos. Algunos han querido decir que es lo mismo. No es lo mismo. Es un grupo distinto. ¿Por qué el Señor, después de haber alimentado a 5,000, al poco tiempo nomás, hace un milagro parecido? Los que somos maestros sabemos muy bien que una de las armas más poderosas de un maestro es la repetición. Cuando yo quiero dejar algo en claro a mis estudiantes en el seminario o en la facultad, yo les repito 2, 3 veces el principio, el concepto. Y el Señor lo que está haciendo aquí con este otro milagro es enfatizar, remarcar su poder, pero además enseñarle a los discípulos que si ellos quieren guiar a otros, su corazón tiene que estar sometido al Señor. Que un corazón duro no permite poder guiar a otros en las cosas del Señor. Con 5,000 personas el Señor las había alimentado teniendo sencillamente unos 5 panes y unos cuantos pececillos. Ahora con 4,000 personas tiene 7 panes el Señor y va a alimentar a esa misma multitud. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor hace lo imposible. Producir alimento para una multitud tremenda. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos hacen lo posible, lo más fácil, agrupar a la gente en grupos para llevarles el pan que el Señor había multiplicado. Ellos estaban guiando a la gente a que se organicen para recibir el alimento que el Señor había multiplicado. ¿Qué nos dice eso? Que si vamos a guiar a otros en las cosas del Señor, tenemos que cuidar nuestro corazón. Si tú eres un líder en la iglesia, eres un siervo en la iglesia, tienes un ministerio, si vas a guiar a otros en la consejería, en la enseñanza, tendrás que tener cuidado de que tu corazón no se endurezca.
Si tú eres un creyente y quieres guiar a otros a los pies de Cristo, tendrás igualmente que cuidar que tu corazón no se endurezca. Porque si tenemos el corazón endurecido, las posibilidades de guiar a otros a la transformación de vidas será muy, muy complicado, muy difícil. ¿Te das cuenta lo que el Señor está mostrándole a los discípulos hasta este momento? Les ha hablado de entendimiento, les ha hablado de oídos sordos, les está recordando la importancia de guiar a otros y les está diciendo que con ese corazón endurecido no podrán hacerlo. Y la pregunta en este momento para nosotros es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hemos abierto el entendimiento al Señor? ¿Hemos abierto nuestros oídos espirituales al Señor? ¿Somos capaces de guiar a otros en las cosas del Señor? Con un corazón endurecido será imposible. Y el corazón endurecido se endurece, valga la redundancia, cuando albergamos en nuestra vida prácticas, costumbres, vicios que nos van insensibilizando a las cosas de Dios. Pero hay un cuarto llamado, y es el llamado a abrir los ojos. ¿Te das cuenta por qué están estos milagros en ese contexto? Y hay un ciego que es sanado. La historia está a partir del versículo 22 en adelante. Marcos va a decir en el versículo 22 del capítulo 8: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este es el milagro y el llamado que el Señor nos hace a abrir los ojos ciegos. Es bien interesante este milagro. Dice que el Señor viene a Betsaida y le traen a un ciego. Ya no es como Bartimeo, que está a la vera del camino, escucha que el Señor va a pasar y clama para que el Señor lo sane de la ceguera. Este es otro ciego, que es traído por unos amigos probablemente, que sufrían al verlo ciego a su amigo. Y le dicen al Señor: tócalo, otra vez, porque pensaban que solamente tocándolo el ciego podía ser sanado. Y sin duda podía haber sido así por el poder del Señor. Pero dice que el Señor en el versículo 23 toma de la mano al ciego y lo saca fuera de la aldea. Probablemente esta era una práctica del Señor cuando quería hacer un milagro, sacar al ciego o al sordo a un lugar más apartado. Y aquí viene lo extraño, que el Señor escupe en los ojos del ciego. Le pone las manos encima y lo más sorprendente es que el Señor le pregunta si veía algo. ¿Acaso Jesús no sabría que el ciego había sido sanado? ¿Por qué razón el Señor le pregunta a este ciego si veía algo? Otra vez está buscando una respuesta en fe de este hombre. Pero ¿cuál es la respuesta del ciego? Mira tú el versículo 24. Dice que él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿No te llama la atención la respuesta del ciego? Es como si el ciego le estuviera diciendo al Señor Jesús: Señor, ¿sabes qué? Creo que hoy día no hiciste tu devocional, porque no ha salido suficiente poder para sanarme. La sanidad está incompleta. Sí, veo a los hombres, pero los veo como árboles. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no salió todo poder? Y entonces, dice la Escritura, que le pone otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase,
y fue restablecido y vio de lejos. Recuerda que el Señor le está dando un mensaje a los discípulos que tienen el corazón endurecido. ¿Cuál es el mensaje? Que muchas veces, cuando una persona tiene el corazón endurecido, para recobrar la visión, tiene que haber un proceso que muchas veces toma tiempo. Hay cosas que el Señor quiere que tú veas y que quizás no las estás viendo porque tu corazón se ha endurecido. Hay cosas que el Señor quiere mostrarte y que quizás tú no las estás viendo porque has dejado que tu corazón se endurezca y has perdido la sensibilidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de la visión? ¿No es cierto? Qué importante es la visión. Qué importante es ver aquello que Dios tiene para nosotros. Pero si no respondemos con un corazón quebrantado delante del Señor, seremos incapaces de ver las maravillas y la gloria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En el equipo pastoral venimos orando ya hace varias semanas porque Dios nos dé una nueva y fresca visión para la iglesia de San Felipe. Y creemos que Dios está mostrándonos lo que Él quiere para la iglesia a partir del próximo año. En su momento lo vamos a compartir con ustedes porque ahora estamos en el proceso de orar y de descubrir qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Intuimos algo, creemos que Dios nos está mostrando, pero no queremos equivocarnos. Tenemos que cuidar nuestro corazón para ver lo que Dios quiere que veamos. Amén. Marcos usa estas metáforas, organiza sus escritos de tal manera para mostrarle a los discípulos que un corazón endurecido no los va a llevar muy lejos. ¿Cuál es la enseñanza final? Entonces, que un corazón endurecido confunde el entendimiento, hace sordo el oído, hace inválida la lengua y ciega los ojos. ¿Te das cuenta? Dijimos al comienzo que cuando el corazón no funciona bien, se pierde sensibilidad. No se puede escuchar, no se puede ver, no se puede hablar, se paraliza el cuerpo. Exactamente igual sucede en el ámbito espiritual. Un corazón endurecido confunde el entendimiento, hace sordo el oído, hace inválida la lengua y ciega los ojos. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Has dejado que el pecado, las malas costumbres te vayan endureciendo y has perdido sensibilidad espiritual? ¿Ya no ves lo que Dios quiere que veas? ¿Ya no escuchas lo que Dios quiere que escuches? ¿Ya no puedes hablar las palabras de Dios? Cuidado, no vaya a ser que hayas entrado en este proceso de degradación espiritual donde tu corazón se ha endurecido. ¿Sabes? El endurecimiento del corazón es una enfermedad crónica entre los creyentes. Y si no nos cuidamos, cualquiera de nosotros es vulnerable a este virus, a esta enfermedad que se llama corazón endurecido. Es interesante porque después del milagro de la sanidad del ciego, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y el Señor les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro, el sanguíneo de Pedro, el impetuoso de Pedro, que había visto la alimentación de los 5,000, que había visto cómo esa niña había salido bien librada, que el demonio había salido de ella, que había visto al sordo recuperar su capacidad de escuchar, que había visto la alimentación de los 4,000, que había visto ahora que el ciego podía ver, ese mismo Pedro dice, tú eres el Cristo. Y uno podría decir, wow, Pedro aprendió la lección.
de ese corazón endurecido que tenía, ahora parece que por fin su corazón se ablandó y puede hacer la declaración más gloriosa que cualquier hombre sobre la faz de la tierra ha hecho. Tú eres el Cristo. Pero si sigues leyendo, llega un momento en que el Señor dice, es necesario que yo sea muerto y que resucite al tercer día. Y mientras él está contando lo que le va a pasar, Pedro le dice, que no te acontezca eso, Señor. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¿Qué pasó con Pedro? Hace un ratito acaba de declarar, tú eres el Cristo. Y ahora el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y si seguimos leyendo en el capítulo 9 de Marcos, encontramos a Pedro en el monte de la transfiguración con el Señor, contemplando al Cristo transfigurado, glorioso, en una experiencia espiritual tremenda. Pero ahí nomás, al poco rato, Señor, hagamos 3 enramadas aquí, vamos a quedarnos, hagamos un campamento que dure toda la vida. Otra vez, sin entender los propósitos espirituales. Y sigues leyendo el Evangelio, y cuando el Señor va a ser crucificado, ¿qué hace Pedro? Niega al Señor. Pero seguimos leyendo y encontramos a Pedro puesto en pie predicando un tremendo sermón donde más de 3,000 personas se convierten en Pentecostés. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta los altibajos en la vida de Pedro? Un día está en la gloria, otro día está en el piso. ¿Por qué? Porque el endurecimiento del corazón es una enfermedad crónica. Y si tú y yo no cuidamos nuestra vida espiritual cada día en comunión con Dios, un día nos vamos a encontrar en la gloria, el día domingo, cantando, alabando al Señor, pero mañana estamos revolcándonos en el fango del pecado. Y si no somos conscientes de eso, el corazón se endurece. Y si el corazón se endurece, perdemos sensibilidad espiritual. Termino. El proverbista va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Guarda tu corazón. El profeta Jeremías va a decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No confíes en tu corazón. Tu corazón es perverso. Somete tu corazón a la voluntad de Dios. El Salmo 51, el salmista va a decir en una oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Proverbios nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si descuidamos nuestro corazón, tarde o temprano nos volveremos insensibles y seremos incapaces de entender lo que Dios quiere decirnos, seremos incapaces de escuchar lo que Dios nos quiere decir, de hablar lo que el Señor quiere que hablemos, y seremos incapaces de mirar aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Que el Señor nos ayude a cuidar el corazón, a protegerlo como lo más valioso que Dios nos ha dado, y que podamos vivir una vida en respuesta, en sensibilidad al Señor. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines el rostro para orar delante del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y gracias por exhortarnos a cuidar el corazón. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? A veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, otras veces por nuestra propia naturaleza pecaminosa,
necesitamos que tú trabajes en nuestro corazón, Señor. Y te pido que por tu Espíritu Santo obres en medio nuestro en esta mañana. Y mientras estamos así orando, tal vez hay personas que están por primera o segunda vez con nosotros. Al corazón me hiciste tanto daño. Hola, bien. Una canción con la letra de una canción. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del endurecimiento del corazón. Cómo cuando el corazón se endurece, suceden ciertas cosas en la vida que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Esta mañana vamos a mirar 4 pequeños milagros en el estudio de Marcos. De Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 24 en adelante, para poder entender, mirar de cerca en qué consiste. Pastor, pero sale muy negro, pastor. Pastor, ¿qué tal? ¿Tanto solo en Pucallpa, pastor? Casi siempre que pensamos en el corazón de nuestra mente se remonta haciendo como siempre. Liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés va donde Faraón y le dice: el Señor ha dicho que dejes ir al pueblo para que salga de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Está saliendo bien negrito, pastor. La luz. No sale la transmisión. Sí. Delante salió, pero ahí se congeló. Otra vez, ya el cambio. Chica, el cambio. Este de acá, no tenemos otro, ¿no? De repente es este. Igual en la sala de transmisión porque está en audio. Yo justo te iba a mandar el de eso, pero yo se lo mandé a Josué. Ah, se ve feo la de eso. Pero no me responde. Justo te iba a mandar esto. Yo no sé hacer eso. Me acabo de mandar a Josué, pero tampoco no me responde. ¿Ves? Su corazón se endureció. Dice Marcos 6:52. Bueno, que se cae. Que aún No he no visto habían otro cable. entendido lo de los panes, de la alimentación de los judíos, por cuanto estaban endurecidos su corazón. No, eso es por dentro, cholo. El Señor les va a decir: no tenéis pan, no entenderéis ni comprenderéis. Recién ahorita la he visto. Después que el Señor resucitó, en el versículo 14, va a decir que finalmente se apareció a los 11. ¿Qué hago? ¿Corto la transmisión? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su infidelidad. Sí, saliendo audio. Supuestamente fue Vemos entonces que el problema por esto. del endurecimiento del corazón Ay, ese no solo de Faraón, no solo ¿Y qué saben del de pueblo de cómo se llama? De las transmisiones sino que el problema del por Facebook? endurecimiento del corazón fue En también video. de los discípulos de Puede ser, ¿no? ¿Cómo se hace? Ellos habían ¿Sabes? caminado con el Señor, habían visto los milagros del Señor, sin embargo el Señor tiene que recordarles su incredulidad y su dureza de corazón. Y yo me pregunto, si nosotros también no sufriremos del endurecimiento del corazón, si algún momento en la vida no estaremos pasando Poquito a poquito. por esta No sale, ¿no? enfermedad crónica de todo lo que se llama corazón endurecido. No sale. Te conviene. Quisiera que traslademos el concepto de También corazón al lo campo. perdimos. Si hay algún médico o hay alguna persona que sufre del corazón, ¿Lo vuelvo a hacer de nuevo? y la mala circulación afecta la mente de diversas formas, dolor de cabeza, migrañas, y eventualmente, si la cosa no se trata, puede producirse un derrame cerebral. Todo causado
con una mala circulación o algo feo del órgano tan precioso que se llama el corazón. Ahora, cuando se produce un derrame, ¿qué efectos tiene un derrame? ¿Qué consecuencias tiene un derrame? Bueno, el derrame cerebral, o una mala circulación en el organismo, tiene la característica que ¿Pero sabe qué es cable? Sí. puede paralizarla totalmente, Pertenece a la imagen. Mal conectado. O Y el ese que cable la ese persona sí suelta. pierde sensibilidad, ¿Está bien? la persona pierde la capacidad de hablar bien, de pensar Este es acá, ¿no? pierde la No sé, yo capacidad de nunca he hecho eso. entender. Todo eso se produce cuando hay un nivel de sensibilidad. Ahora, con esos medios, Tenía que ver lo que se volvió. Esto dice. De repente tiene que salir, por eso está la pantalla así. y que responden a la situación espiritual de los discípulos, que como dice el Marcos 52 que hemos leído, tenía el corazón endurecido. ¿A qué me voy a Es ver? que va a soportar la... Pero no está saliendo tampoco. No, no. Sí. Sí, es el cableado. Checa bien el cable. Se lo saco nomás, ¿será esto? Yo tengo una Sí, no, sí. Porque lo otro que se puede hacer es después colgarlo de acá. gracias a Dios, Sí. Sí, sácalo nomás, como está grabando. Si es que sale cortado en la nota, lo dejamos seguro que se va a encargar de grabando. Voy a ver si te puedo hacer eso. Cuando sucede, el corazón empieza a latir aceleradamente, y no necesariamente porque esté enamorado de mi esposa, sino porque late a veces produce tos. Son síntomas característicos de que algo no está caminando bien en el corazón. Cuando sucede esto es porque normalmente hay mala circulación